Pregunta 11. ¿Dónde se forma el polen en la planta? Alternativa A, en el filamento, B, en la antera, C, en el ovario, D, en la corola, E, en el cáliz. Recordemos por organografía vegetal. ¿Dónde se producen los granos de polen? En la antera. ¿Qué es la antera? Es la porción fértil del estambre. Dentro de la antera que encontramos microesporangios o sacos polínicos. Estos son los que producen los granos de polen. ¿Ya? También encontramos las células madre del polen, o también llamados microsporocitos. Son células 2N o diploides, que quiere decir que tienen dos juegos de cromosomas. ¿Ya? Dentro de la antera no solamente va a almacenar el polen, sino que es el sitio donde que se origina un proceso llamado microesporogénesis, que como los anteriores son el proceso de donde que una célula germinal 2N pasa a ser una célula haploide, que finalmente va a estar en el proceso de la reproducción. Bien, entonces esto va a pasar por etapas. En una etapa 1 pues tenemos a la célula madre diploide, también llamado microsporocito, sus células 2N, llamado también la célula madre del polen. En una etapa 2 va a pasar, microsporocito pasa por un proceso de meiosis, y cada microesporocito da lugar a 4 células hijas llamados micrósporas, y estas son haploides, o quiere decir que tiene un solo juego de cromosomas. Por último, estas células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas, pasa por un proceso llamado microgametogénesis, por el cual cada micróspora crece, desarrolla una pared exina e intina, hace mitosis y como resultado genera un grano de polen o gametofito masculino. Entonces, dentro de la antera que hay 4 microesporangios, cada microesporangio produce polen. Y este está rodeado de capas celulares que le van a servir tanto para su protección y también como para su nutrición. Bien, entonces vamos a las alternativas. Alternativa A, que decía filamento. Está mal porque el filamento es una estructura de soporte, no hay meiosis. Alternativa C, ovario. Como su nombre dice, el nombre mismo no dice, no produce óvulos. En este caso sería el gametofito femenino. Está mal, estamos hablando del gametofito masculino. Alternativa D, corola. La corola es una estructura que tiene función estética, nada más. Alternativa E, también está mal porque cumple función de protección. Entonces la alternativa correcta es la B, la antera, porque en la antera hay tejido esporógeno, se produce la meiosis y se da lugar a la formación de gametos masculinos. Bien, siguiente pregunta, pasamos. La teoría cosmogónica o paspermia sostiene que la vida llegó a la Tierra procedente de otros planetas mediante meteoritos que trajeron gérmenes de vida, los cuales poblaron la Tierra. ¿Por quién fue propuesto? Por A. Pasteur, B. Arrhenius, C. Watson y Crick, D. Redi e Aristóteles. ¿Qué decía la teoría cosmogónica o panspermia? Que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó del espacio en forma de semillas. ¿Qué eran estas semillas? Esporas, microorganismos o moléculas orgánicas extremadamente resistentes. Por eso se le llamaba extremófilos, que venían transportados por meteoritos o polvo cósmico. Entonces la teoría de la paspermia que sostenía que la vida estaba distribuida en el universo y que puede viajar en meteoritos o polvo espacial. El principal promotor de esta teoría es Svante Arrhenius. Entonces analizamos las alternativas, ¿no? Y bueno, es recontra fácil. ¿Por qué? La alternativa A, ¿qué dice? Pasteur. Está mal porque Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea. ¿Qué quería decir la teoría de la generación espontánea? Recordemos que en tiempos antiguos no conocían muchos ciclos de vida de los animales, ¿ya? Como ahorita nosotros lo conocemos. Tú en tu escuelita sabes que una oruguita se convierte en una mariposita. ¿Por qué? Porque entiendes lo que es la metamorfosis. Sin embargo, en ese tiempo no se entendía eso. Muchos animalitos aparecían ya en sus estados adultos y para poder tratar de explicar cómo nacen estos individuos ya adultos, pues se planteó la teoría de la generación espontánea, que decía que los organismos que está, por ejemplo, la materia inanimada, que se somete a ciertas condiciones físico-químicas, da lugar a individuos adultos ya, o sea, por ejemplo, lo que son algunos artrópodos, como lo que son las moscas, algunos nemátodos, algunos anélidos,
¿Ya? Eso quiere decir, eso es la teoría de la generación espontánea. Alternativa C, Watson y Crick. También está mal porque Watson y Crick descubrió la estructura del ADN. Alternativa D, Reddy. De igual manera, Reddy refutó la teoría de la generación espontánea. ¿Por qué te vas a acordar mucho de Francesco Reddy? Por su experimento de su botella de cuello de cisne. Alternativa E, Aristóteles. Aristóteles fue quien defendía la generación espontánea porque casi como que él la ha planteado, porque Aristóteles sabía, ¿no? Por ejemplo, que tú tienes una vaca, tienes un toro, ambos pues se reproducen y tienen una ternera. Sin embargo, como te dije al inicio, ellos no conocían los ciclos biológicos de los animales y por lo tanto no se explicaban cómo aparecían ya algunos ya en su estadio adulto. Por lo tanto, plantearon que en cierta tierra, una cierta muestra especial de tierra que está sometido a determinado ambiente físico-químico, ya con materia de descomposición y otros elementos más, pues daba lugar allá a individuos, animales, ¿no? Que eran considerados como para Aristóteles animales menores. Bien. Pregunta número 13. Los conductos de Volkmann se encuentran en tejido adiposo, B, tejido nervioso, C, tejido muscular, D, tejido óseo. Y tejido epitelial. ¿Qué son los canales de los conductos de Volkmann? Son conductos transversales o perforantes que van a conectar los conductos de Haber. ¿Esto en qué? En tejido óseo. Más específicamente en el tejido óseo compacto, que va a permitir el paso de qué, como son huecos, va a permitir el paso de vasos sanguíneos y nervios. Recuerda que la unidad funcional del hueso compacto es la osteona o el sistema de Haber. Bien, regresando a las alternativas. Alternativa A, tejido adiposo. Está mal porque el tejido adiposo almacena grasa, no hay conductos en el tejido adiposo. Alternativa B, nervioso, también porque está formado por neuronas, no hay conductos ni osteonas acá. Alternativa C, tejido muscular, también está mal porque está compuesto por fibras musculares, no hay conductos acá. Alternativa E, tejido epitelial, de la misma manera no hay conductos de Haber aquí. Entonces, alternativa correcta, la alternativa D. ¿Por qué el tejido óseo, más específicamente el compacto, es el único que presenta osteonas, conductos de Haber y conductos de Volkmann? Pregunta 14. La siguiente definición: conjunto de individuos con características morfológicas y fisiológicas semejantes, capaces de reproducirse entre sí y producir descendencia fértil, pero no con individuos como de otras especies. Corresponde a A, categoría taxonómica, B, dominio, C, especie, D, género, E, reino. Esta pregunta es de taxonomía, chicos. Ya, entonces, si ves las alternativas, tienes tú que saber las categorías taxonómicas para que no te equivoques. Entonces, ¿te acuerdas de la mnemotecnia que te enseñé? Bueno, es muy popular, hasta está en internet, ¿no? En su dominio, el rey es un filósofo de mucha clase que ordena para su familia géneros de mucha especie. Te va a ayudar a ordenarlos, porque va de mayor a menor. Entonces, ¿qué tenemos? En el la máxima categoría taxonómica, lo más arriba que está, dominio, ¿ya? Después, ¿qué sigue? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. La base de la clasificación taxonómica es la especie, y de eso está hablando esta pregunta. Más específicamente a lo que planteó el biólogo Ernst Mayr, que dijo que un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se reproducen entre sí y están aislados reproductivamente de otros grupos, refiriéndose a especie. Pero como yo sé que te lo voy a explicar con manzanitas. ¿Qué dijo el biólogo Ernst Mayr? Que la especie, esta categoría taxonómica, que es la base de la clasificación taxonómica, ¿qué características tiene? Que los individuos de una sola especie solamente pueden reproducirse entre la misma especie. Ejemplo, gatito solo se puede reproducir con gatito. O perrito solo se puede reproducir con perrito. Y los hijos de ambos, el cachorrito, cuando sea adulto, también va a tener la capacidad de poder reproducirse con otro perrito. Eso es uno de los postulados. Y el segundo postulado que dijo Ernst Mayr quiere decir que hay un aislamiento reproductivo, que quiere decir que perrito con gatito no se puede reproducir. ¿Me entiendes? O sea, individuos de diferentes especies no pueden reproducirse. Sin embargo, no pueden reproducirse y tener descendencia fértil. Acuérdate de esta última palabra, que no pueden tener descendencia fértil,
porque individuos del mismo género se vio que sí se pueden reproducir. Ejemplo, el caballo con el burro, o el caballo con el burro, o el burro con la yegua. Ambos pertenecen al género Equus, ¿ya? El burro es Equus africanus asinus y el caballo es Equus caballus o Equus ferus caballus, ¿ya? Estos individuos, tanto lo que es el burro y la yegua, ¿ya?, pueden reproducirse, pero acá viene la idea. La mula, que es el producto, el híbrido de ambos, es infértil, ¿ya? Entonces no cumple con el segundo postulado de Ernst Mayr, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, la respuesta de esta pregunta es C, especie. ¿Por qué? Los individuos, cuando se reproducen los individuos de la misma especie, solamente ellos, sus hijos de ellos, son fértiles. Sin embargo, si se reproducen individuos de diferentes especies, simplemente no se pueden reproducir, o si se reproducen, son infértiles. Nada más quiere decir esta pregunta. Analizamos las alternativas. A. Categoría taxonómica. La categoría taxonómica, bueno, es incorrecto porque es un término general, ¿ya? No me dice nada. B. Dominio. ¿Te acuerdas que te dije que el dominio es lo más alto? Solamente 3 dominios, ¿ya? Bacteria, Archaea, Eukarya. Nosotros pertenecemos a Eukarya. Alternativa de género. Es incorrecto. ¿Por qué? Como te dije, el género agrupa varias especies. Por ejemplo, te mencioné el caballo y la yegua, Equus caballus y Equus caballus, y lo que vendría a ser Equus africanus asinus, como el burro y la yegua. ¿Qué pasa? Pueden reproducirse, pero su descendencia no es fértil. Individuos de diferentes géneros del mismo género pueden reproducirse, pero su descendencia no es fértil, así que no cumple con con el enunciado. Lo único que cumple es la especie. Reino. Bueno, ya conoces el reino. El más clásico que debes conocer es el postulado de Whittaker. Ya son 5. Ya, y son dentro de un reino encontramos un sinfín de especies de animales que son muy diferentes, tienen diferentes números de cromosomas, no se pueden reproducir entre sí. ¿Ya? Pregunta 15. Los fermentos del jugo intestinal son A. Amilasa proteasa, B. Steapsina tripsina, C. Tialina pancreasa, D. Invertasa lactasa, E. Amilopectina lipasa. ¿Recuerdas las preguntas anteriores? ¿Ya? El jugo intestinal es un conjunto, es un grupo de sustancias, ¿ya? La principal del que está hablando acá son las enzimas digestivas. Entonces, para no hacerla larga, ¿cuál es la respuesta acá? La invertasa y la lactasa, porque ambas son disacaridasas o enzimas que disminuyen disacáridos en monosacáridos. Y como te dije, el jugo intestinal está compuesto por las enzimas de ribete de cepillo. Pero ¿qué es invertasa? Ojo, invertasa es lo mismo que decir sacarasa. Ya no te confundas, están metiendo acá un concepto que de repente no estás entendiendo o no lo tienes conocido, ¿ya? Entonces, respuesta, invertasa lactasa, porque la invertasa es aquella enzima que va a transformar la sacarosa en glucosa más fructosa y la lactasa es la que la convierte en glucosa más galactosa. Bien, analizamos las alternativas. Alternativa A, amilasa proteasa. Está mal, porque la amilasa está en la saliva y el páncreas, y las proteasas pues son pancreáticas, ¿ya? No son del jugo intestinal. Steapsina tripsina. Está mal, porque ambas son enzimas pancreáticas. La tripsina se produce en el páncreas. Pero C, tialina pancreasa. La tialina, o también llamada amilasa salival, es una enzima, ¿ya? La pancreasa es un conjunto de enzimas pancreáticas. Amilopectina y lipasa. La amilopectina no es una enzima, es un polisacárido, y la lipasa es principalmente pancreática. La única alternativa correcta es la D, invertasa lactasa, porque son enzimas intestinales, ambas son de ribete de cepillo, forman parte del jugo intestinal, ya, y actúan en el proceso de la digestión final.